y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque escrito está: todo aquel que invocaré el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, los ángeles del cielo, los seres humanos de la tierra y todo lo que respire sobre la tierra y debajo de la tierra, se humilla y se doblegue ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo Salvador, y nuestro Señor Dios Altísimo Padre y Señor de todas las cosas. Amén. Que la bendición de Dios esté contigo. Te invito a suscribirte a mi canal, darle like y activa la campanita y juntos crezcamos en el nombre de Jesús. Hola, ¿qué tal? Que tengan un excelente día. El día de hoy vamos a tener un tema que se titula El medio de salvación. Vamos a analizar la escritura en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3, y de ahí 5 y 6. Dice lo siguiente. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en toda la tierra, y que todos sus designios y pensamientos de corazón de ellos era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bien, vamos a analizar en la época de Noé, cuando Dios decidió que iba a exterminar a la raza humana por la simple y sencilla razón de que la raza humana ya no se acordaba de él, ya no quería nada con él. Automáticamente la raza humana, en la época de antes del diluvio, llegó un momento en que se descaminaron tanto de Dios que en lugar de darle culto de adoración e inclinación a Dios, se inclinaban ante esculturas, ante imágenes, ante dioses ajenos y todo tipo de idolatría. De lo último que se acordaban era de Dios. Y después de haber caminado con Dios, después de haber sido bendecidos por Dios, después de haber visto las maravillas de Dios, ellos se descaminaron de la presencia de Dios, olvidándose de Dios. Vamos a analizar un poquito cómo fue que sucedió esto y por qué Dios estaba tan molesto con el ser humano en la época del diluvio, antes que viniera el diluvio. Bendito es el Señor. ¿Qué sucedió? Que había dos simientes, la simiente de Abel, Set, Enoc, y así nos vamos yendo hasta llegar a Noé. Esa es la simiente, eran considerados los de la simiente de Dios, considerados hijos de Dios, porque toda esa simiente, todos tenían conocimiento de Dios y adoraban a Dios, ofrecían sacrificios a Dios, ofrendas de corderos o de cualquier tipo de animal, pero en especial mayormente de cordero, le ofrecían a Dios, o sea, tenían una comunión, un contacto con Dios. Ellos eran considerados la simiente de los hijos de Dios. Pero estaba la otra simiente, los que eran considerados los hijos del pecado, los hijos de los hombres o los hijos del diablo, que el Señor los reprenda. Estos eran de la simiente de Caín. Cuando Dios maldijo a Caín, Caín tomó su propio rumbo, digamos, a este lado, y la simiente de Abel a este lado. Pero por consignas de Dios, por reglamentos de Dios y a petición
de Dios, usando a los profetas y a todos los santos hombres de Dios, estaba establecido y se decía que el pueblo de Dios no se iba a mezclar con la simiente de Caín, o sea que de la simiente de Abel no se iban a mezclar con la simiente de Caín, porque la simiente de Caín eran considerados los hijos del pecado. Esto era uno de los reglamentos que Dios tenía con sus hijos, con los que le servían, con los que le seguían. Bien, pero llegó un momento, después de mucho tiempo, ya había pasado la historia de Adán, de Abel, de Set, de Enoc, muchos santos varones de Dios ya habían pasado. Cuando llegamos a la época de Noé, se manifiesta esta situación de que los hijos de Dios en su totalidad dejaron de adorar a Dios, ¿sí? Y se fueron tras la adoración de dioses ajenos. Todos aquellos que invocaban a Dios le dejaron de invocar. ¿Y cuál fue el motivo y la razón? Que ellos, viene la simiente de Caín y la simiente de Abel, los hijos de Dios, y se reencuentran. Y al reencontrarse, los de la simiente de los hijos de Dios vieron las mujeres de la simiente de Caín, que eran mujeres hermosas y que vestían de una manera diferente a como vestían las mujeres cristianas. Y esto les llamó la atención de tal manera que ellos, como se dejaron llevar por la atracción física y por el arreglo físico, se fueron en pos de aquellas mujeres, y dice la Escritura que la mayoría o todos los hombres se descaminaron y se mezclaron con la simiente de Caín, algo que estaba prohibido por Dios. Pero no tan solo los hombres, sino que también las mujeres, ¿sí?, se mezclaron con esa descendencia de Caín y se olvidaron totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de la simiente de Caín no se adoraba a Dios, porque ya por herencia traían el conocimiento, la rebeldía y el no postrarse ante Dios. Esto es, digamos, que en el origen Caín en ningún momento se humilló a Dios, en ningún momento se arrepintió, en ningún momento reconoció a Dios, sino que él quiso huir de Dios y por eso Dios lo desechó de su presencia. Entonces toda esta simiente traía esa enseñanza, esa ideología, que tenían que creer en todo menos en el Dios que había desechado a Caín. Bendito es el Señor. Entonces adoraban todo tipo de dioses, y entonces los hijos de Dios, al descaminarse en pos de aquellas mujeres, igual las mujeres comenzaron a practicar todo lo que aquellos practicaban. Si usted lee la historia de Noé en el diluvio, usted va a encontrar en la Escritura que nadie era justo ya, que todos se habían descaminado. Y Dios empezó a buscar entre todos, y al único que encontró justo fue a Noé y a su familia, que fue los que fueron salvados por medio del arca. Bien, entonces, ese fue el problema, eso fue lo que ocasionó que Dios se enojara mucho y que pensara en destruir a la humanidad, en destruir a todos. Pero como Dios es un Dios que es lento para la ira, pero es grande en misericordia, contuvo su ira y actuó con misericordia, tratando de salvar a los que quisieran regresar a Él, tratando de salvar a los que reconocieran que se equivocaran y que se arrepintieran y que regresaran a Dios. Y teniendo como principal a Noé, Dios puso a Noé como un medio para que ellos escucharan que Dios los estaba llamando de regreso y que se regresaran de donde habían caído, de donde habían salido, que se acordaran que solamente hay un solo Dios todopoderoso. Puso como a Noé como medio y a un arca. Dios, antes de castigar, antes de corregir, antes de destruir, siempre da una advertencia, y después de la advertencia pone el medio de salvación, y después del medio de salvación
viene la ira de Dios. Entonces, puso como advertencia a Noé, que a Noé le advirtiera que iba a venir un diluvio y que los iba a destruir a todos. Pero que si querían salvarse, había un modo de salvación y que tenían que venir al arca, creer en Dios, regresar a Dios y Dios los iba a salvar. Pero usted lee la historia y dice la escritura que ellos tomaron a loco a Noé, y no fue una predicación de 1 año, 2 años, fueron un aproximado de 100 años o si no más que se estuvo predicando. Es como ahorita en estos tiempos, se está predicando, se está hablando y nada, es mentira, mira, no que tu Dios viene y no que viene. Si la ira de Dios no se ha manifestado, es porque Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Él no quiere destruir a la humanidad. Él siente un profundo dolor por la humanidad. No quisiera destruir a nadie. Él quisiera que todos se salvaran, que todos regresaran a Él. Pero como Dios no obliga a nadie, Dios pone el medio. Dios pone la voz de alerta, que son los profetas, los predicadores. Pero la decisión de regresar a Dios o de no regresar ya depende individualmente de cada persona. Y fue lo que pasó con las personas en la época del diluvio. No quisieron nada con Dios, no quisieron regresar a Dios, no quisieron aceptar el medio que Dios les ponía, ni quisieron escuchar al mensajero que les decía que Dios iba a destruir la tierra con agua. Como ahorita en estos tiempos, de igual manera, no, dice, Dios es amor, Dios no va a actuar de esa manera. Todos dicen, no, que es imposible que Dios nos destruya porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero la Escritura dice que también es fuego consumidor. Entonces Él es lento para la destrucción. Él te pone los medios, te manda los llamamientos, las voces de alerta, te manda mensajeros, predicadores, te pone sobre aviso para que de esta manera, si tú deseas, si tú quieres librarte de la ira de Dios, si tú quieres obtener la salvación y la vida eterna, Dios te pone el medio para que tú lo hagas. Si tú no lo quieres, es tu decisión no aceptarlo, pero bajo esa decisión vienen las consecuencias. ¿Las consecuencias cuáles son? En la época actual dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la época del diluvio igual, fueron más de 100 años de predicación todos los días. No escucharon la voz de Dios, no escucharon la voz de Noé, y cayó la destrucción sobre ellos, sobre aviso. Como dice el dicho, sobre aviso no hay engaño, no hay injusticia. Porque como que dice, yo les avisé, yo les advertí, yo les invité, yo les dije que si querían regresar, no quisieron. Entonces, no es que Dios sea malo, como dice, Dios es malo porque destruye a la gente, Dios es malo porque los consume con fuego, Dios es malo porque los consume con agua. No, Dios no es malo, Dios no es injusto, Él actúa con justicia. Pero si tú no quieres nada con Dios, si tú no aceptas a Dios en tu vida, es porque tú no necesitas de Dios. ¿Crees tú que no necesitas de Dios? Pero realmente desde el primer momento que tú empezaste a respirar, ya estás dentro de las misericordias de Dios. Entonces necesitamos de Dios diariamente, a cada momento que respiramos. Necesitamos de la misericordia de Dios, porque si su misericordia se acabara, quitar el oxígeno a nivel mundial y todos nos moriríamos. Simple y sencillamente. Perdón. Sin necesidad de destruirnos con fuego, sin necesidad de destruirnos con agua. Simple y sencillamente con que Él cortara todo el oxígeno. Un ser humano no puede alcanzar a estar sin respiración mucho tiempo. Moriríamos inmediatamente. Entonces, o que se acabara el agua a nivel mundial, que no existiera el agua más. ¿Cómo sobreviviríamos sin agua? Entonces, todas las cosas que nosotros nos benefician, como el agua, el sol, el aire que respiramos, la luz del día, la luz del resplandor de la noche, todas las cosas son por el amor y la misericordia de Dios que tiene hacia la humanidad. Él no quiere ningún mal para la humanidad. La humanidad
se busca su propio mal por medio de sus propios actos, sus propios hechos y por medio de las decisiones que tomes en esta vida. Entonces, la decisión ahí de ellos fue no aceptar y murieron todos, tanto los que habían buscado a Dios. Ahorita dicen, ay, es que la salvación no se pierde. ¿Cómo que la salvación no se pierde? Somos salvos por gracia de Cristo, pero tenemos que permanecer en Cristo, bajo esa gracia, para que podamos obtener la salvación. Porque si obtenemos la gracia por Cristo y andamos en Cristo y volvemos a andar pecando, la paga del pecado es muerte. Y aunque hayamos andado en el camino de Dios, pero Él viene en la resurrección o el arrebatamiento y nos encuentra en el pecado nos moriremos. Porque Dios, aunque hayamos sido sus hijos, como aquellos que eran hijos de Dios, sacrificaban ovejas, adoraban a Dios, pero se descaminaron y se fueron hacia el pecado, hacia la maldad, hacia adorar dioses ajenos. Dios los llamó de regreso, no quisieron. Ellos ya tenían la salvación y tenían el plan y tenían la oferta. No la aceptaron. Su castigo fue la muerte, porque ellos no querían nada con Dios. Entonces, es lo mismo en la época actual. La paga del pecado es muerte. Puedes estar 40, 50 años como cristiano sirviendo a Dios, pero si en el último momento tú te sales y en ese momento llega el Señor, no te van a servir, no te van a ayudar de nada los 40 o 50 años que hayas sido cristiano. Lo que te va ayudando es cada día como tú estés delante de Dios. Tú tienes que caminar delante de Dios con temor, reverencia, santidad, pureza, interior y exterior, siempre agradable delante de Dios, ya que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y tenemos que caminar así, bajo esa voluntad de Dios, diariamente, ¿sí? Porque diariamente estamos luchando por permanecer bajo el techo, la cobertura de la gracia, y es de esta manera. Entonces, que no te digan que la salvación no se pierde, que no, pues ya creíste en Cristo, ya te puedes ir a pecar. Total, ya tu alma está, tu salvación está asegurada. Mentira. Tu salvación no está asegurada. Tu salvación la estás consiguiendo en el caminar del día a día, como tú vayas agarrado de la mano de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, algo muy similar pasó con Nínive. Nínive eran igual que ellos, gente idólatra, gente que creía en la hechicería, en la idolatría, adoración de imágenes, esculturas, y hacían todo tipo de adoración y culto, pero menos acordarse de Dios. Pero ellos tenían razón, porque ellos no eran parte del pueblo de Dios, eran considerados como ahora nosotros los gentiles. Mas sin embargo, Dios mandó al mensajero, a Jonás, que por rebeldía Jonás no quería ir, porque dice: Dios, yo conozco tu misericordia y tu amor y sé que los vas a perdonar. Entonces Dios en una ocasión le dijo: ¿y a ti qué, no? ¿A ti qué te importa que si yo los perdono o no? Tú ve y entrega el mensaje. Entonces Jonás, en lugar de ir, dice la Biblia que se negó a ir de inicio, y la Escritura dice que lo tiraron al agua. Ya conoce la historia. Y no dice la Biblia en ninguna parte que se lo tragó una ballena. Muchas veces nosotros, los predicadores, inventamos cosas, agregamos cosas, y a la Biblia, a la Escritura, no se debe agregar más de lo que no está escrito ahí. La Biblia no dice que una ballena, la Biblia dice que a Jonás se lo tragó un gran pez. Es como aquellos que dicen, no, que descendió Jesús a los infiernos. La Biblia en ninguna parte dice que Jesús anduvo caminando en los infiernos. La Biblia dice que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estuvo el Hijo del Hombre en el centro de la tierra, en los abismos, 3 días y 3 noches, es lo que dice la Biblia. En ningún momento menciona infierno, pero muchas veces los predicadores le agregan cosas que no deben de agregarse. No hables más de lo que no esté escrito. Entonces la Biblia dice que era un gran pez. Es más, vamos a leerlo en Jonás 3, capítulo 3, 4 y 5, dice lo siguiente: y comenzó Jonás a entrar a la ciudad y predicaba, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron en la palabra de Dios y tuvieron miedo y temor. Y entonces se promovió, ¿sí? O convocaron a ayuno a todos. Todos a ayunar, desde el más chico hasta el más grande, todos, para ver si Dios los perdonaba. ¿Y qué fue lo que sucedió?
como ellos se arrepintieron, como ellos clamaron, lloraron, imploraron misericordia, Dios tuvo misericordia de ellos. Era lo que quería Dios con la gente del diluvio. Era lo que quería Dios con la gente de Sodoma y Gomorra. Si la gente de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, 4 ciudades, cuando llegaron los ángeles, llevaban ese mensaje de que iban a destruir ese lugar, que ellos hubiesen dicho a los ángeles qué tenemos que hacer, o nos humillamos y lloramos y nos metemos en ayuno y nos arrepentimos y que Dios nos perdone, y Dios los hubiese perdonado, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero como no, la misma manera que les pasó a los del diluvio, lo mismo le pasó, nada más que a estas 4 ciudades fue por fuego. Entonces, Dios es malo, Dios es injusto, pero es que sí, Dios te está advirtiendo, Dios te está llamando. Pero si tú no quieres nada con Dios, te sientes autosuficiente, o te sientes que puedes retar a Dios, o que puedes estar al nivel de Dios. Pero nosotros delante de Dios no somos nada. Aún los mismos dioses ajenos a los cuales la gente se inclina y adora y implora, no son nada delante de la presencia de Dios, porque son dioses muertos. Dios los puede destruir en un abrir y cerrar de ojos, juntamente con todos aquellos adoradores de dioses ajenos, de idolatría, de hechicería y todo eso. Entonces, no quieres nada con Dios, te conviertes en enemigo de Dios. Y usted sabe que la Biblia dice que los que son enemigos de Dios están, ahora sí, para recibir la ira de Dios, ¿sí? Si tú no quieres nada con Dios, estás retando a Dios a que tú no necesitas de Él. Entonces estás expuesto a la ira de Dios. Pero si tú te humillas a Dios, tú le imploras, le clamas, le dices: Dios, yo no puedo, soy humano, no sé cómo buscarte, cómo servirte, cómo adorarte. Yo no sé cómo hacer tu voluntad, ayúdame, pero yo sí quiero. Me arrepiento de ofenderte, me arrepiento de pecar contra ti. Yo sí quiero, no puedo porque soy humano, soy carne, no sé cómo hacerle. Pero si tú me ayudas, yo sí quiero, yo me arrepiento. Yo acepto el sacrificio de Cristo en mi vida. Yo lo acepto como mi Salvador. Entonces, de esta manera, el que acepta el sacrificio de Cristo será salvo, dice la Biblia. Entonces, he ahí, la gente de Nínive, durante esos 40 días y 40 noches que Jonás estuvo, Nínive será destruida dentro de 40 días, dentro de 29 días, dentro de 10 días, dentro de cuando el día último, ellos me imagino que estaban ya esperando a ver qué iba a suceder, y no sucedió nada. Lo que sucedió que Dios los perdonó y tuvo misericordia de ellos. Y quiero pensar que a partir de ahí hubo algunos cambios. Se comenzó a adorar al Dios invisible, al Dios todopoderoso. Se empezó a desechar a los dioses ajenos, a la idolatría, a la hechicería. Comenzaron a andar conforme a la voluntad de Dios, con temor, respeto y reverencia delante de su presencia. Entonces, pero ese es el plan. Ahora, el plan de salvación, ¿cuál es el medio de salvación? De la misma manera, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Dios desde hace mucho tiempo está diciendo a través de las Escrituras: yo los voy a destruir la tierra, voy a destruir los cielos, voy a destruirlo todo, todo será consumido por el fuego de la ira de Dios. Lo viene diciendo desde el Antiguo Testamento. Y han pasado años y años, y con la llegada de nuestro Señor Jesucristo hasta la fecha ya han pasado más de 2000 años, y la gente dice: confía, no, no pasa nada. No ha pasado nada por la misericordia de Dios. Porque sabe que hay muchos que están buscando de Él y tienen hijos, tienen esposa, tienen padre, tienen madre, tienen familia. Y sería doloroso el pensar que ellos van a ser destruidos por la ira de Dios si ellos no están buscando de Dios. Entonces, por misericordia de esos justos que están doblando sus rodillas y pidiendo por su familia y pidiendo por los que les rodean, gracias a eso que están clamando a Dios, la ira de Dios no se ha manifestado aún, se ha detenido. Entonces, pero va a llegar el momento en que Dios va a decir: bueno, todos estos que me están invocando, que me están siguiendo, que me están adorando, que me están temiendo, los voy a levantar de la tierra. Y todos los que queden en la tierra serán para destrucción eterna. Es lo que va a hacer Dios en un acto final. Es lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo en un acto final. Entonces, pero antes de destruir todas las cosas, va a sacar de aquí, de esta tierra, todos los que realmente aceptaron el sacrificio de Cristo y caminaron
de la mano de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, es el mismo plan. Dios te está advirtiendo, ¿sí? Te está advirtiendo desde hace muchos años. Voy a destruir, los voy a acabar, los voy a exterminar. Búsquenme, les pongo el medio, ya nos mandó el medio. Ahora, ¿cuál es el medio? Muchos quieren irse directo con Dios. Ya Dios no te va a aceptar si te vas directo con Él. No, Él puso un medio, es como el arca. Te tienes que subir al arca, ¿sí? Entonces el medio es nuestro Señor Jesucristo. No te vayas directo con Dios. Porque la Biblia dice que es todo el que invocare el nombre de Cristo será salvo. Todo el que aceptare el sacrificio de Cristo con todo arrepentimiento de corazón es el que va a ser reconciliado con Dios. Porque ya no es directo con Dios, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen, no, yo nada más creo en Jehová. No. Ni tampoco digan, no, yo nada más solo Jesús. Tampoco. Creemos en Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre de nosotros. Y creemos que es por medio de nuestro Señor Jesucristo que llegaremos a la reconciliación con Dios. Porque al ir directo con Dios y de negar a Cristo es como llegar directo con Dios con el pecado encima, ¿sí? Y una persona en pecado, un cuerpo en pecado, un alma en pecado no puede estar en la presencia de Dios. Entonces, para que Dios te perdone, para que Dios te escuche, para que tú puedas llegar y dirigirte a Dios, tienes que entrar por la puerta que es Cristo. Tienes que entrar por el sacrificio de Cristo, para que tú seas lavado y purificado por la sangre de Cristo y tus pecados sean lavados y perdonados y seas justificado por medio de Cristo delante de la presencia del Dios Padre, el Dios Todopoderoso. Es a través de Cristo, no es a través de una piedra, ¿sí? No es a través de una escultura, no es a través de una imagen, no es a través de un animal, no es a través de nada, nada. Dios dice es a través de Jesucristo, es el medio que fue puesto en el mundo desde hace muchos años para la salvación, ¿sí? Yo creo que en la época pasada hubo santos varones de Dios como Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles, pero ellos no van a poder hacer nada por mí porque ellos murieron y están esperando la resurrección, no están vivos. Ellos están esperando la resurrección, no pueden hacer nada por mí. Así me pongan una imagen ahí, este es Pablo, este es Pedro y él va a abogar por ti, él no va a hacer nada por mí, porque ese es un papel, una piedra, eso no es nada, no tiene poder. De igual manera, si me ponen a María, a Marta, a Petra, a Juana, a Ana, a cualquier mujer de las mujeres santas, mujeres de Dios, todas esas mujeres santas, mujeres de Dios murieron y están esperando también la resurrección. ¿Y por qué no han resucitado? Porque en ellas o en ellos no está el poder de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo es el medio, la resurrección y la vida. Y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces es a través de Jesucristo, por donde quiera que le busques. Ya no te inclines más. Eso era lo que más le molestaba a Dios en aquellas épocas pasadas y en las actuales. Que te inclinas y le dices, oh Dios Macabeo, aquí estoy dándote las gracias por la vida. ¿Por qué? Oh Virgen María, te estoy dando las gracias por mi cosecha o por mis hijos. ¿Por qué? El único que se merece todo agradecimiento, toda honra y toda gloria es el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, creador del cielo y la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida para la remisión de nuestros pecados, el cual se sacrificó en lugar de nosotros, a Él le debemos todo respeto, honor, gloria, de eternamente y para siempre. Es por ahí, no es por otros medios. Nadie puede interceder por ti, nadie, solo a través de Jesucristo. Este es el plan. Ahora, Dios por medio de profetas, de predicadores, evangelistas, por muchos medios hasta la época actual, te está avisando. Voy a destruir la tierra y voy a destruir a los que no quieran nada conmigo. A los que no acepten el sacrificio de Cristo también los voy a destruir. Dios le dijo a su Hijo, yo pondré por estrado de tus pies a todos tus enemigos. ¿Y cuáles son los enemigos de Cristo? Los que no aceptan su sacrificio. ¿Cuáles son los enemigos de Dios? Los que aman más al mundo, los que aman más la idolatría, la hechicería y todas las cosas del mundo y nunca a Dios.
esos son enemigos de Dios. Entonces, llegará el momento. Se ha predicado por muchos años, no te confíes. Dios es amor, Dios es fuego consumidor. Tarde o temprano estamos llegando al límite. El día y la hora ni los ángeles ni nuestro Señor Jesucristo lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y si Dios quisiera hoy nos destruía, porque en Él está el poder de hacerlo en el momento que Él quiera, porque Él sí sabe qué día seremos destruidos, o será destruida toda la humanidad, o todo el mundo, o toda la tierra. Él sabe cuándo será la destrucción de todas las cosas. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo dijo. Yo no lo sé, pero mi Padre sí lo sabe, el día y la hora. Entonces Dios sí sabe, en el momento que Él quiera, en un tronar de dedo, desaparece todo. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque es un Dios amplio y misericordia. Está esperando que tú y yo nos pongamos a cuenta con Dios, que tú y yo realmente aceptemos lo que Cristo hizo por nosotros, su sacrificio, que tú y yo seamos liberados del pecado y que nos retiremos de toda especie de maldad y que vivamos en santidad. Entonces, va a llegar el momento que, como en los días de Noé, dice que comían, bebían, y no pasa nada, se alegraban y hasta maldecían a Noé. Y de momento, ¿qué pasó? Destrucción sobre ellos. Sodoma y Gomorra igual. ¿Sí? Y en muchas ocasiones, cuando Dios advirtió que iba a destruir, mandó primero. No quisieron escuchar, la destrucción cayó sobre ellos. De igual manera en el mundo actual. Ya ha mandado sus mensajeros, ya vino Cristo, es el medio. ¿Sí? Te voy a leer 5 porciones bíblicas donde te voy a comprobar que el único medio de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Abre tu escritura en el libro de Hechos 4:12. Dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Filipenses 2:10 y 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y Salvador, para gloria de ¿quién? De Dios, nuestro Padre. Romanos 10:3 dice: porque escrito está, todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por último, o penúltimo, Timoteo, 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por último, en un versículo que todos se saben, San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está el medio. No te vayas tras la adoración a un Buda, a un ídolo, a una imagen, a una piedra, a una escultura o a un santo de Dios, varón de Dios que sirvió a Dios. A través de nada, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que te pongan una cruz aquí y ahí en esa cruz te pongan un muñeco. Ese muñeco no es. No te postres ante esa cruz. En esa cruz hay una maldición. No te postres ante ese muñeco, porque ese muñeco no es. Nuestro Dios es un Dios invisible, que nadie lo puede ver, pero que por fe creemos que Él existe y que Él está más cerca que nuestro aliento, y que escucha nuestra voz, nuestras oraciones, y que escucha también cuando tú le dices: Padre, me arrepiento de haber pecado tanto tiempo y haberte ofendido. Hoy te acepto en mi vida, acepto el sacrificio de Cristo para que mis pecados sean perdonados y yo pueda ser reconciliado contigo. Siento un profundo dolor, un profundo arrepentimiento de haberte ofendido tanto. Hoy ya no quiero hacerlo más. Hoy quiero hacer lo bueno, lo recto delante de tus ojos. Hoy acepto el sacrificio de Cristo y lo acepto como mi único y suficiente Salvador, como el único medio que hay entre Dios y los hombres. Bendito es el Señor. Bien, que Dios les bendiga, Dios les guarde. No olvides suscribirte
a mi canal El Mundo Cristiano. Mi nombre es Luciano Hipólito Pérez y estaremos pendientes al próximo video.